La historia del piano es una travesía fascinante que combina la evolución de la música, la tecnología y el arte. Aunque el piano, tal como lo conocemos hoy, apareció a principios del siglo XVIII, su nacimiento y desarrollo están profundamente ligados a una serie de inventores, compositores e intérpretes que contribuyeron a perfeccionarlo y popularizarlo. Pero, ¿quién fue realmente el primer pianista de la historia? El piano fue inventado alrededor del año 1700 por el italiano Bartolomeo Cristofori, un experto fabricante de instrumentos musicales que trabajaba para el príncipe Ferdinando de Medici en Florencia. Cristofori buscaba crear un instrumento que combinara la capacidad de variación dinámica del clavecín con la expresividad del laúd. Su invento, que llamó Gravicembalo col piano e forte, clavecín con suaves y fuertes, permitió a los músicos tocar notas con diferentes intensidades según la fuerza con la que se presionaban las teclas. Sin embargo, aunque Cristofori fue el creador del instrumento, no se le considera el primer pianista en el sentido moderno, ya que su papel era principalmente el de inventor y fabricante. Los primeros intérpretes de sus pianos fueron músicos cortesanos e intérpretes de clavecín que trabajaban en la corte de los Medici. El título de primer pianista de la historia suele otorgarse al músico italiano Ludovico Giustini, nacido en 1685, quien fue el primero en componer una obra específicamente para el piano. En 1732, Giustini publicó sus 12 sonatas da címbalo di piano e forte, convirtiéndose en el primer compositor en aprovechar las características dinámicas únicas del piano. Estas sonatas, escritas para ser interpretadas en los pianos de Cristofori, marcan el inicio de la literatura pianística y son testimonio del potencial expresivo del nuevo instrumento. Giustini, nacido en Pistoia, Italia, era un organista y compositor respetado. Su obra para piano, aunque influenciada por el estilo barroco, exploraba las capacidades dinámicas del instrumento, incluyendo matices de piano suave y fuerte, que era imposibles de lograr en el clavecín. Se cree que Giustini interpretó personalmente algunas de sus obras, lo que lo convierte en uno de los primeros intérpretes reconocidos del piano. Entre los intérpretes y compositores que experimentaron con el piano estuvo Domenico Scarlatti, nacido en 1685, contemporáneo de Giustini. Aunque Scarlatti es más conocido por sus sonatas para clavecín, se sabe que en sus últimos años probó el piano y adoptó algunas de sus obras para el nuevo instrumento. Scarlatti, con su estilo virtuoso y rítmicamente innovador, influyó en la forma de interpretar el teclado y, aunque no fue exclusivamente pianista, es considerado un puente esencial entre el clavecín y el piano. Es importante mencionar a Johann Sebastian Bach, nacido en 1685, una figura clave en la música barroca. Bach tuvo la oportunidad de probar uno de los primeros pianos construidos por Cristofori, gracias al fabricante Gottfried Silbermann, a quien había perfeccionado el diseño del instrumento en Alemania. Aunque Bach
Inicialmente criticó algunas características del piano de Silbermann. Más tarde reconoció su potencial tras algunas mejoras. Sin embargo, Bach continuó prefiriendo el clavecín y el órgano, por lo que no se le considera un pianista, sino más bien un crítico y testigo temprano de la evolución del instrumento. Si bien Giustini y Scarlatti fueron pioneros, el primer pianista en lograr una verdadera carrera internacional como intérprete del piano moderno fue el italiano Muzio Clementi, nacido en 1752. Conocido como el padre del pianoforte, Clementi no solo fue un virtuoso del instrumento, sino también un compositor, pedagogo y fabricante de pianos. Clementi fue el primero en explotar plenamente las capacidades técnicas y expresivas del piano, escribiendo numerosas sonatas, estudios y ejercicios que sirvieron de base para la enseñanza pianística. Además, participó en célebres concursos musicales, como su famosa competición con Wolfgang Amadeus Mozart en 1781, organizada por el emperador José II de Austria. Su influencia fue fundamental en el desarrollo del estilo clásico pianista, y su legado como pedagogo perduró a través de generaciones, influyendo en pianistas posteriores como Ludwig van Beethoven, quien admiraba profundamente su obra. ¿Y quién fue entonces el verdadero pianista de la historia? La respuesta depende de cómo definimos primer pianista. Si nos referimos al primer intérprete documentado en tocar el piano, fueron probablemente los músicos de la corte de los Medici, cuyos nombres se perdieron en la historia. Si hablamos del primer compositor e intérprete que escribió obras específicamente para piano, el título recae en Ludovico Giustini. Si consideramos al primer virtuoso en construir una carrera artística como pianista, entonces sería Muzio Clementi. El piano, desde su creación por Bartolomeo Cristofori, se convirtió rápidamente en un vehículo para la expresión artística, evolucionando de un invento experimental a uno de los instrumentos más influyentes de la música occidental. Giustini, Scarlatti, Clementi y otros pioneros sentaron las bases para una tradición que sería continuada y elevada por los genios como Beethoven, Chopin, Liszt y Rachmaninoff. Más allá de quién fue el primero en tocar el piano, lo que importa es cómo este instrumento ha trascendido siglos, estilos y culturas, convirtiéndose en el corazón de la música clásica y contemporánea. El viaje del piano, desde los primeros dedos que rozaron sus teclas hasta los grandes maestros de la actualidad, es el testimonio de cómo la innovación y el arte pueden fusionarse para crear algo inmortal. Gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima historia.